Hola, ¿cómo están? En este video te voy a explicar sobre el aparato locomotor, qué es el aparato locomotor y qué cosas componen a ese aparato locomotor. Para eso vamos a abordar la artrología, la miología y la osteología. Quédate acá y ya te explico. En primera parte iremos con el aparato locomotor. Para entenderlo de forma más sencilla, el aparato locomotor es aquello que nos permite a nosotros poder desarrollar nuestras actividades cotidianas, ya sea caminar, ir a trabajar, ir al almacén de la esquina, para realizar nuestras tareas cotidianas. En segunda parte abordaremos qué cosas componen a ese aparato locomotor. Para ello nos abocaremos a estudiar los huesos, los músculos, las articulaciones. Esas tres principales cosas son fundamentales entenderlas para entender cómo funciona ese aparato locomotor. Como ya se ha explicado al principio, ya explicamos qué es el aparato locomotor y qué es lo que lo compone. Ahora vamos a desarrollar cada uno. En primera parte vamos a ir con los huesos. ¿Qué son los huesos? Los huesos son órganos duros que dan forma al cuerpo humano o al aparato locomotor y tiene como función, como dijimos, dar forma, generar soporte, proteger a los órganos que están dentro de la cavidad torácica, que entre ellas encontramos los pulmones, el corazón, que son los órganos fundamentales que nos dan vida. Después tenemos otra función que es también importante, que es la hematopoiesis, que es la creación de sangre que tienen los huesos. También otro dato interesante que tienen los huesos es que tienen clasificación propia, es decir, que se clasifican según su tamaño o su forma. Por ejemplo, existen huesos largos, huesos cortos, planos e irregulares. Entre los huesos largos encontramos el fémur, entre los huesos cortos, por ejemplo, tenemos el hueso del talón. En los huesos planos podríamos poner como ejemplo la escápula y como un hueso irregular una vértebra, por ejemplo. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, el fémur o el húmero, tenemos la imagen del hueso, por ejemplo, y vemos que tienen dos cabezas, una que es proximal y otra que es distal. En el medio vemos que hay una especie de espacio que la podríamos denominar diáfisis. Tenemos primero la cabeza del fémur, que es una cabeza proximal, que está más cerca a la línea media del cuerpo, y una distal que está más lejana de esa línea del cuerpo, línea medial del cuerpo. Perdón. En esa diáfisis, que sería todo ese espacio que recorre de una cabeza y otra, tenemos dos cosas importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, tenemos el tejido compacto, que es toda la parte superficial del hueso, y un tejido esponjoso, que es toda la parte interna, que ahí también se produce algo importante, que es la sangre. Bueno, ya hemos explicado qué son los huesos, cuáles son sus características. Ahora pasaremos a hablar sobre el sistema articular. ¿Qué son las articulaciones? Las articulaciones son la unión de dos o más huesos para formar un elemento funcional. Entre ellas encontramos a las articulaciones sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. La primera no tiene movilidad alguna, la segunda tiene escasa movilidad y la última ya tiene una movilidad con mayor rango. Este tipo de articulaciones están formadas por cartílagos hialinos, algunas superficies articulares, algunas cápsulas, ligamentos, entre otras. Otra de las articulaciones importantes es la enartrosis, que es una articulación traxial que se mueve en los tres planos y en los tres ejes, es decir, en el plano frontal, sagital y transversal, sobre los ejes lateral, anteroposterior y longitudinal. Solamente hay tres articulaciones que poseen esta capacidad, o que son estas articulaciones justamente, que son la del coxo femoral, como primera parte, la del astrágalo escafoidea y la de la escápula humeral. Estas articulaciones son las que tienen mayor movilidad en nuestro cuerpo.
y además poseen dos superficies esféricas, lo cual le permite realizar los 6 movimientos básicos, es decir, la flexión, la extensión, la abducción y la aducción, y la rotación interna y la rotación externa. En otra articulación podemos encontrar a las condileas, que son una articulación biaxial, y como articulación podemos mencionar a la articulación de la muñeca o a la articulación metacarpofalángica. Después tenemos otra articulación que es la de silla de montar, que por ejemplo, o la del encaje recíproco, que es anatómicamente es biaxial, pero funcionalmente es triaxial, porque posee una rotación leve. De esa articulación podemos mencionar la esternocostoclavicular. Después tenemos la articulación de la trocleartrosis y la trocoida, que son uniaxiales. Y por último tenemos a la artrodia. Bueno, ya hemos terminado y hemos visto sobre qué son los huesos, sus características. También vimos las articulaciones, qué son, cuáles también son sus características. Y ahora por último, y para ir cerrando esta introducción, vamos a abordar sobre la miología o el sistema muscular. ¿Qué es el sistema muscular, no? Nos preguntamos siempre. El músculo o el sistema muscular es aquello que está formado por fibras musculares, que en su conjunto forman un sarcómero. Este sarcómero está compuesto por filamentos que son gruesos y delgados. Los gruesos se lo denominan como miosina y los delgados se la denominan como actina. Esto, en conjunto con los huesos, posibilitan los movimientos que ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, la flexión, la extensión, la abducción, la extensión, la rotación interna y externa. Bueno, ya hemos concluido con esta parte de la introducción. Ahora abordaremos sobre cuestiones particulares. Por ejemplo, vamos a abordar sobre la cuestión del fémur, sobre el húmero y sobre la región dorsal de la columna vertebral. Todo esto va a hacer que nuestro trabajo que hicimos al principio y que explicamos valgan la pena. Bueno, vamos ahora con el fémur, vamos a ver el hueso, después vamos a ver sus inserciones, los músculos que se insertan en ese mismo hueso. Bueno, arrancamos viendo que tenemos una cápsula o una cabeza del húmero, el cual se va a articular en la cavidad glenumeral. Vemos que tenemos dos cabezas, tenemos la cabeza proximal y una cabeza distal. Después tenemos una diáfisis, que es todo el cuerpo del hueso. Bueno, vemos que tenemos un tubérculo mayor, un surco intertubercular, un tubérculo menor o troquí, tenemos también el troquíter, o sino también corredera bicipital. En este caso lo tenemos como surco intertubercular. Luego tenemos el cuello anatómico, el cuello quirúrgico, que acá ocurre un accidente óseo, que se la conoce como la torsión. Más que nada esto está más presente en la gente mayor de edad, con osteoporosis. Luego tenemos la tuberosidad deltoidea, la cara anterolateral, la cara anteromedial, la cresta supracondilea lateral, la fosa radial, el epicóndilo lateral, el epicóndilo medial, la troclea, la fosa coronoidea y la cresta supracondilea medial. Bueno, ahora vamos a pasar a los músculos que se insertan en cada parte del hueso. Como primera parte, en el tubérculo menor o troquín, esperen que ahora vamos a poner un marcador, en esta parte se va a insertar la subescapular. Luego, en el tubérculo mayor se va a insertar tres porciones de un músculo, que son el intraespinoso, el supraespinoso y el redondo menor, en la parte posterior. Luego, en este canal que vemos acá, de la corredera o del surco,
no se va a insertar. Va a pasar lo que se conoce como la porción larga del bíceps, toda esta parte. Luego tenemos a los costados unos labios que son internos y externos. Del lado interno se va a insertar el redondo mayor y del lado externo se va a insertar el pectoral mayor. Luego, seguido de la porción larga del bíceps, vamos a encontrar el dorsal ancho. Bueno, perfecto. Una vez que ya vimos en la parte proximal de este hueso, vamos a pasar a ver en la parte de la diáfisis o en la parte del hueso del medio, dicho mal y pronto. Bueno, en esta tuberosidad deltoidea o B deltoidea más conocida, se va a insertar el músculo deltoide. Luego, al lado de ella, encontraremos al coraco brachial en esta parte. Muy bien. Luego, en todo lo que resta de ese cuerpo que vemos en pantalla, se va a insertar el braquial anterior, en toda esa parte. Muy bien. Lo hacemos así. Perfecto. Y luego, en la parte inferior de esta cabeza distal, encontramos, por ejemplo, el supinador largo, en esta parte, y también encontramos al primer radial, cerca más o menos aproximadamente ahí. Muy bien. Pasamos ahora a la parte posterior y vamos a encontrar dos músculos que van a formar a un solo músculo. Estos son, por acá arriba encontramos al vasto externo, en esta zona, y luego encontramos al vasto interno. Estos dos vastos van a conformar a lo que se conoce como el tríceps brachial. Bueno, perfecto. Ya vimos en la parte próxima y la parte, perdón, sí, en la parte próxima vimos los músculos que se insertaban. También vimos en la parte de la diáfisis del hueso los otros músculos que se insertaban en la cara anterior y posterior. Ahora vamos a pasar a la parte distal. Vamos a observar qué músculos se observan en los epicóndilos. Primero y principal tenemos al epicóndilo del lado externo. Aquí es donde hemos marcado. Y los músculos que se van a insertar van a ser los siguientes. Como primero tenemos al segundo radial, al supinador corto, al músculo posterior del antebrazo, al anconio, al extensor común de los dedos, al extensor propio del meñique y al cubital posterior. Estos músculos se insertan en el epicóndilo lateral o en el epicóndilo externo. Luego, en el epicóndilo medial, encontramos a la epitrofia. Allí se van a insertar los músculos epitrofiales. Y estos van a ser el pronador redondo, el palmar menor, el palmar mayor, el cubital anterior y el flexor común superficial de los dedos. Bueno, como vimos en la anterior parte, vimos al húmero, ya vimos todo lo que es el hueso y todo. Ahora nos toca ver el fémur. Como podemos observar en pantalla, vemos que tiene algo similar, una característica similar al húmero, que es que tiene una fosita en la cabeza, que podríamos decir una esfera en el cual se va a insertar, en este caso en el acetábulo del coxal. Esta esfera lo que tiene de característico es que le da mayor movilidad a este hueso que vemos en pantalla, al igual que al húmero.
En este caso tenemos al fémur. Y también vemos que tiene una cabeza, tiene un cuello anatómico, tiene un trocante mayor o un troquíter, un trocante menor o un troquín. Tiene una línea interotrocantérica. También tiene un cuello quirúrgico, es decir, que tiene un accidente óseo, el cual va a ser el accidente femoral, como se lo conoce. También tiene una cara anterior, también vemos que es una diáfisis, que es el cuerpo total, que cubre, que abarca todo este hueso. También tiene un epicónilo lateral, tiene una fosa supratropiar y un epicónilo mediano. Y también vemos que tiene una cara rotuliana. Acá, por lo que podemos ver o lo que podemos entender, es que debajo de esta vamos a encontrar a la rodilla y a su rótula que va a cubrir toda esa rodilla para la protección de la misma y para su amortiguación. Bueno, ahora vamos a pasar a ver los músculos que se insertan en este hueso. Lo característico que tiene este fémur es que está conformado por 4 músculos, que estos en su conjunto se llaman cuádriceps, es decir, que está conformado por 4 músculos. Ahora vamos a marcar en dónde se ubicarían estos. Para tener una idea, tenemos que primero nombrar cuáles son sus inserciones y en dónde se van a insertar cada uno. Como primera parte tenemos al crural, que se va a insertar de este lado. Cabe destacar que el crural es el vientre más profundo que tiene este músculo. Luego va a ir acompañado de 2 bastos, de un basto interno y de un basto externo. Aquí tenemos una idea. Todas terminan en un punto en común, que es este canal rotuliano. En un canal rotuliano, perdón. Y luego vendrá lo que se conoce como recto anterior, lo cual este produce la flexión y extensión de la misma. Una cosa que me olvidé de mencionar es que el crural y los bastos provocan la extensión de la rodilla, pero junto al recto anterior hace un movimiento combinado de flexión y extensión que recubre todo esta parte. Ahora vamos a marcar nuevamente. Perfecto. Esta composición de 4 músculos son los más fuertes que tiene nuestro cuerpo humano. También, al igual que el mismo hueso del fémur, es el más largo y es el más fuerte que tiene nuestro cuerpo humano. Esto de la parte de la cara anterior. Luego, bueno, en el trocánter menor o troquín se insertan otros músculos que provienen del coxal o de la articulación del coxo femoral, que son el psoas y el ilíaco. Pero bueno, eso es un detalle menor, pero es importante tenerlo en cuenta. Bueno, ya vimos la parte anterior de este hueso, ahora vamos a proseguir con la parte posterior. Bueno, como vemos acá, tenemos el fémur de la región posterior, y en esta parte se van a insertar 3 músculos que conforman a los isquiotibiales. Estos 3 músculos se insertan en la tuberosidad isquiática y descienden por detrás del músculo para terminar en la tibia. Cabe destacar que este músculo es proximal en el lado de la pelvis y distal del lado de la tibia, del peroné o del fémur. Estos músculos se insertan así mismo. Primero tenemos esta porción, luego hay otro que continúa la parte de abajo, luego tenemos al otro, al siguiente, lo conforma.
Estos tres músculos son el semimembranoso, que está en la parte del trapecio tibial, el semitendinoso, que se encuentra en la pata del ganso, y el bíceps crural, que este nace en el isquion y desciende por detrás del muslo. Bueno, ya finalizando ya esta parte de esta entrega, lo que vamos a hacer es ver a la escápula o omóplato y vamos a ver las inserciones que tiene esta misma sobre los músculos. Como vemos acá tenemos una escápula en vista anterior y una en vista posterior. Como vemos acá están los ángulos marcados, tenemos un ángulo superior, tenemos un ángulo inferior, tenemos un borde externo y un borde interno. En la vista posterior también lo mismo. Esta parte, esta acá, este ángulo inferior y este ángulo superior. Perfecto. Acá lo que nos interesa a nosotros es ver qué músculos se insertan en esta escápula. Y en primera parte, en el borde interno, vemos que se van a insertar los siguientes músculos. Como primera parte tenemos el serrato mayor en el labio anterior y en el labio posterior tenemos la inserción del romboides menor y mayor. Luego, en la tuberosidad o en el tubérculo supraglenoideo se nos va a insertar la porción larga del bíceps en esta parte. Luego, en la tuberosidad infraglenoidea o tubérculo infraglenoideo, que es esta parte, que se está marcando, se va a insertar la porción larga del tríceps, esa que vimos en la anterior parte. Luego, en la apófisis coracoide, se van a insertar el músculo, el coracobraquial, y la porción corta del bíceps, en esta parte. Luego también se van a insertar el músculo pectoral menor, el ligamento el acromion coracoideo y el ligamento coracoclavicular. Perfecto. Otra cosa que me olvidé de mencionar, y lo marqué ahora acá, es que en esta parte de la vista posterior encontramos un accidente anatómico, que es el de la espina del omóplato. También cabe resaltar que también se insertan dos músculos, una parte del labio inferior y una parte del labio superior. En la parte del labio inferior encontramos al deltoides y en la parte superior encontramos al trapecio. Y bueno, ya por último, en la parte del borde axilar o borde externo de la vista posterior, encontramos que se insertan el músculo redondo menor y redondo mayor. En el ángulo inferior de esta parte se inserta el músculo dorsal ancho. Bueno, acá como ya dijimos cuando estábamos viendo al omóplato o a la escápula, nos estamos mencionando las inserciones que tenía la misma, ¿no? Y acá en pantalla ya tenemos a esos músculos que se iban insertando en esa escápula. Por ejemplo, tenemos acá el trapecio, que se divide en tres fascículos o tres partes. También tenemos al deltoide, al romboide, que acá no se puede observar bien, pero el romboide estaba dividido en dos partes, en dos porciones, en una mayor y en una menor. También tenemos al infraespinoso, también tenemos al dorsal ancho, que es el principal músculo que nos sirve para escalar. Después tenemos al redondo y bueno, tenemos al deltoide. Bueno, ya hemos concluido con este video, ya hemos abordado los temas en cuestión, lo hemos analizado y ya fuimos interiorizando un poco, ¿no?, sobre la anatomía, vimos sobre las cuestiones del hueso, del músculo, sobre sus articulaciones. Así que sin más nada que decir, les agradezco por mirar este video y nos estaremos encontrando en el próximo capítulo sobre anatomía funcional.